Hola, hoy es un día de semana. Aquí en la zona donde yo vivo es súper ventoso está, como pasa siempre en esta época del año. Este video se llama Estados Unidos esperando, Australia manifestando y Argentina. Bien, al final del video haré una meditación para que triunfe la verdad por encima de la iniquidad. Agosto y septiembre son meses de vientos en la zona. Dicen que los comechingones decían que cuando estaba esta época de vientos era mejor no salir de su casa, porque generaban fricciones en los seres humanos, en sus conductas, en sus contactos intersociales. Tenemos mucha tela para cortar en este video. Son épocas para surfear lo que sucede en el mundo y no caer bajo las olas de los medios periodísticos del Deep State. Hay una crisis moral muy importante en los humanos y demasiados de estos se han pasado al bando de los humanitos. Lo que no saben es que van a perder la gran final cuando la verdad triunfe y todos seamos libres. Estados Unidos está pendiente de los resultados de la auditoría de Arizona, entre otros lugares, relacionados con el hipotético fraude en las elecciones presidenciales entre los candidatos Trump y Biden. Hay una gran polvareda a la que están tratando de tapar con un dedo. Los medios no hablan de esto. Y esta situación genera gran confusión y caos entre las personas anónimas del pueblo, como tú o como yo. De cualquier forma, con el resultado de las auditorías, van a ser un ejemplo y un llamado de atención para todos los gobiernos de Latinoamérica que deseen manipular los resultados de las elecciones. ¿Se acuerdan del programa Dominion que se usó creo que en Venezuela y en Argentina para las últimas elecciones? O sea, programa de computación, un software. Como tú sabes, me gusta investigar el origen de palabras y nombres. ¿Dominion o te domino? Dominion Voting System Corporation es una empresa que vende hardware y software y están en los Estados Unidos y Canadá. La sede internacional de la empresa se encuentra, como dije, en Canadá y en Estados Unidos en la zona de Colorado. Llevan a cabo el software interno para sus clientes, que abarca también a Serbia, sus clientes para las elecciones. Tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2020, Donald Trump y otras personalidades de derecha hicieron afirmaciones de que Dominion se había visto comprometida, lo que resultó en que los votos destinados teóricamente a Trump fueron a su rival Biden. Trump y otros también hicieron afirmaciones de que Dominion tenía vínculos estrechos con la familia Clinton y otros demócratas. Los abogados de Trump denunciaron que esa empresa estaría vinculada con Venezuela, Cuba y bajo la firma de Smartmatic en Argentina. Disculpen mi pronunciación de inglés. Espera sin expectativas el resultado de las auditorías en Estados Unidos y ten presente que cualquiera sea el mismo, va a afectar a todo el mundo, o sea, a todos los países. Entre tanto, es interesante observar en los canales de Telegram cómo en Melbourne, Australia, la gente está saliendo a rechazar
con manifestaciones en reclamo de sus derechos de ciudadanos, frente a la pretendida imposición del gobierno de la obligatoriedad de lo que no nombra. Pero también hay algo más. Indaga qué medidas han tratado de imponer al pueblo. Además, fíjate qué están proponiendo los camioneros que se han unido en Australia. ¿Por qué están tan molestos? Y si lees este periódico digital que es Infobae, te vas a enterar de lo que pasaron, por error, en un canal de televisión de este país, donde se ve por unos instantes un ritual satánico. ¿Error o gran distractor? Luego de que apareció este ritual, la periodista o la locutora siguió hablando como si nada hubiera pasado. ¿Tienen algún infiltrado en el canal de televisión que empieza a ayudar a que la gente común, como tú y como yo, veamos lo que han estado haciendo y que por siglos nos han ocultado? Bueno, saltemos a Francia. Nuevamente la gente en las calles se oponen, según expresan en sus manifestaciones, al boarding pass para circular. Esto es algo así como pase tranquilo, que luego los vamos a esquilar o a dominar. El boarding pass, como cuando vuelas, cuando vas en un avión de línea comercial. Algo que me llamó poderosamente la atención. Días pasados, navegando así por internet, me detuve, ni sé por qué, por primera vez en el rostro de Fauci. Apareció una foto de él, ¿no? Estimo que sabes quién es. Me quedó una desagradable impresión. Era como que no era humano. Todo su rostro no parecía de un ser humano. Y si así fuera, que no es humano, se entiende por qué motivo está en la desorganización en la que está. Pero presta atención, fue una impresión que yo tuve y que, bueno, fue así como un flash, ¿no? Bueno, espero que pueda seguir uniendo los hilos invisibles que unen todo lo que manifiesto en este video. Y también lo que manifesté en el video anterior, cuando hablé de Messi, Cuomo y etc. Y lo que he hablado en otros videos. Empieza a notar con un cuaderno qué hilo invisible observas entre los acontecimientos mundiales. Afganistán sigue estando en la portada de los diarios del mundo. Y las notas, a veces, discúlpenme, parecerían escritas por personas descerebradas, cuando hablan de las situaciones hipotéticas que viven las mujeres en aquel país, porque están cubiertas. Me suena esto, me hace, como dicen ahora los niños, los jóvenes, me hace ruido. ¿Qué hacemos aquí, en la parte de Occidente, con el pañal bucal? ¿Por qué lo que pasa en Oriente es malo y lo que pasa en Occidente, aunque sea espantoso, es bueno? Pregúntatelo. También algo que me hizo así dentro de mi mente fueron las fotos que circularon que me daban la impresión de que estaban trucadas. Por ejemplo, el supuesto baile de los talibanes con armas. Lástima que en un segundo por detrás de la foto se ve la figura de un occidental con una cámara. ¿Realmente eran talibanes o están contratando actores? La foto del avión con más de 600 personas en su interior, en su panza, también me sonó rara
y he preguntado a algunos que saben más que yo de fotografía y de cómo trucarlas, si puede ser real esa foto. Hay serias dudas. 50% me dicen que es real y 50% me dicen que está trucada. Y lo último que, bueno, hablando de Afganistán, que me ha hecho, sí, wow, una cosa muy desagradable, fue la foto de un supuesto señor afgano que entrega un bebé que se nota que es de meses a un soldado norteamericano. Bien, ahí la emotividad ha sido alimentada, porque a través de siglos, por el sistema de creencias insertas en el mono loco, nos han hecho manipulables. Hacen que las personas se enganchen desde la emoción, olvidándose de analizar y discernir sobre lo que muestran como una irreal realidad. Sigo filosa. Interín en Argentina hay tremenda crisis política, social, económica, cultural, que ya es una gran charada. Charada. ¿Qué es una charada? Es un acertijo o pasatiempo que consiste en adivinar una palabra a partir de las pistas que se dan por su significado y sobre el de las palabras que pueden formarse tomando una o varias sílabas de esta. Entonces yo voy a una charada desde lo emotivo, desde lo gráfico y desde las palabras. Hay una charada distractora, ¿sí? Tenemos hace unos días el problema de los carpinchos en Nordelta. Carpinchos sí, carpinchos no. Y allá van los distraídos a favor y en contra de los carpinchos, inundando las redes con sus opiniones. ¡Ay, los carpinchos! Pero a eso se le suma que parecería ser que Fabiola Yáñez, la esposa o pareja de nuestro presidente Alberto Fernández, estaría embarazada y aún el gobierno nacional no lo quiere dar a publicidad, pero ya salió en los medios. ¿Será que como es la supuesta primera dama, este embarazo tiene importancias políticas como sucede en la realeza? En la realeza, por ejemplo, de Europa. O sea, que la reina esté embarazada es una cuestión de Estado. Acá es una cuestión de Estado porque la única reina que tenemos, por la edad que tiene, no puede quedar embarazada. Y digamos que Fabiola es como una suplente. ¿O esto también es un gran distractor? Desde la emotividad. ¡Wow! Pero al final, ¿imitan la realeza o no imitan la realeza? Tienen tantos mensajes contradictorios que hay que estar muy atento. Y como dije en otro video, muy bien parada en las botas de potro para no caer en la trampa. Si el gobierno no lo quiere dar como anuncio, ¿por qué sale en los diarios? En todos. Bien, pero como nosotros los argentinos tenemos una creatividad sin límites, hasta para las charadas, voy a un hecho de hace pocos días atrás cuando nuestro presidente estaba hablando en un acto oficial con un micrófono en la mano y la reina hoy descoronada se lo arrebató. ¡Wow! ¡Qué educación! Se lo arrebató y siguió hablando ella. ¡Ay! Los medios se hacen eco y repiten hasta el hartazgo. Es como
lo del número 233 al que hace mención Ramón Freire en su último video. Lo repiten hasta el hartazgo. Debe haber una máquina de inteligencia artificial que manda que 233 casos del chófilo están contaminados en todos los países del mundo con la misma cifra. Búsquenlo a Ramón. Me pregunto, todos los oscuros que están por ahora, en situación de poder, ¿qué van a hacer cuando no les quede nada para robar? Realmente molesta mucho ver cómo se aprovechan de los más débiles. También es cierto, vamos a ser lo más equilibrados posible, que hay demasiadas personas que en el entretanto hacen de cuenta que no está pasando nada. Bien, ¿tú sabes para qué sirven los postulados de Scotch? Tarea para el hogar. ¿Tú sabes lo que dice la acordada 14 del 2021 de la Corte Nacional Argentina? Búscalo y saca tus conclusiones. Averigua lo del Scotch. ¿Qué relación tiene con el chofilografenoide? Averígualo. Así vas sacando tus conclusiones. Bien, por otro lado, antes de comenzar la meditación, quiero pedirles una vez más, que los que deseen mis libros o quieran consultas personales, únicamente, repito, únicamente por mail a miriamdietrich@gmail.com, indicándome en qué ciudad y país viven. No es lo mismo mandar una encomienda a Canadá que mandar una encomienda a la Patagonia. Bien, por último, antes de entrar en la meditación, quiero que sepan que la verdad va a triunfar. Y la verdad no es lo que te están presentando en los medios periodísticos. Ahora bien, cierra tus ojos. Relaja tu cuerpo. Dale gracias a tu mente, que cuando la usas bien, te ayuda a silenciarte, a reflexionar y a discernir. Crea en esta meditación desde tus pensamientos qué realidad quieres para tu vida y la de tus seres queridos. ¿Quieres realmente seguir inmerso en el caos? Siente la voz de tu alma. Escucha qué dicen tus guías y tus ángeles para esta situación puntual. Siente como recuerdas que tú sabes qué es lo correcto. En este momento dibuja en tu mente cómo está triunfando la verdad. Imagínate sin políticos corruptos y con seres de mucha luz, guiando los pasos de las diferentes naciones. Siéntete feliz. Agradece todo lo que tienes. Sé creativo en medio de las supuestas miserias. Vamos hacia un nuevo planeta, lleno de amor,
música, alegría, amor de familia, perdón y sobre todo paz. Siente que la verdad ya triunfó. Lentamente va saliendo de este estado armonioso. Puedes abrir tus ojos, pero guarda esta meditación en lo más profundo de tu alma y vuelve cada vez que te angusties al estado que la meditación te generó. Con mucho cariño para todos y nos vemos dentro de otro video un poco tiempo más. Un abrazo.